Muy bien, chicos. Esta sería la segunda grabación. Para esta grabación voy a resolver otros tres ejercicios. Estos tres ejercicios están relacionados al reconocimiento del dominio y rango en el cuadrante, y uno de estos ejercicios relacionado a cumplir ciertas condiciones ya dadas porque se estaría obteniendo funciones escalonadas. Ahorita voy con ellos. Pero primero las de dominio y rango, ¿vale? Por ejemplo, aquí estoy en la 4. Valores de dominio, los de X. Entonces, los de X, hablamos de este eje. El primero, noten, aquí estas líneas no están empalmadas, no están traslapadas. Esto quiere decir que voy a tener dos intervalos diferentes. El primer intervalo va a ser abierto y el segundo va a tener intervalo cerrado y abierto. Aquí le pongo la U. El primero, siendo un intervalo abierto, hablando de los valores de X de dominio, va de -5 a -4. -5 a -4. Y el segundo intervalo, hablando de valores de X, y que es cerrado y abierto, va de -3 a 5. -3 a 5. Siguiente, hablando de valores de Y, los de este eje. Vemos que ambas líneas aquí sí están traslapadas, sí están como que sobrepuestas una con la otra. Cuando eso sucede, cuando estas líneas están traslapadas o sobrepuestas, solo va a existir un intervalo. ¿Cuál va a ser intervalo? Va a ser el de mayor amplitud. Entonces nos vamos a agarrar este intervalo, si se puede decir el más alto o el de más grande valor, y el de menor valor, que para este caso de Y sería un intervalo abierto en 0 y otro abierto en 3. Entonces, sería para los valores de Y irían de 0 a 3 por el que está acá arribita. Entonces, todos estos valores están contemplados los que estén entre este valor, el abierto, y el otro abierto, de 0 a 3. Entonces yo le doy el check. Ahí está. Voy a resolver otro, que creo que debería ser el 8. Para cada uno les voy a dar try another. Los de dominio, los de X hablando en el eje X, vemos que las líneas no están traslapadas o no están sobrepuestas, entonces van a haber dos intervalos. El primero va a ser abierto y cerrado, y el segundo va a ser totalmente abierto. Hablando de valores de X, el primero iría de -5 a -3. -5 a -3, abierto y cerrado. Y el segundo, intervalos abiertos, irían de 0, hablando de X, de 0 a 5. 0 a 5. Eso sería para dominio, los valores de X. Ahora, vamos para los valores de rango, los de Y. Sabemos que estas líneas están traslapadas, están sobrepuestas, hablando de los valores de Y. Entonces, va a haber un solo intervalo. Y para ese intervalo consideraremos prácticamente tanto el punto más alto como el más bajo, que para este caso ambos puntos son intervalos abiertos. E irían de -2 a 4. -2 a 4. Yo le doy check. Ahí están. Hablando para los valores de dominio y rango. Tengan cuidado. Recuerden, cuando las líneas se traslapen o se empalmen, sea en el eje X o en el eje Y, va a haber un solo intervalo. Ese intervalo lo van a reconocer agarrando el punto de más alto valor y el punto de menor valor, ¿vale? Es más, voy a realizar otro. En el 4 le voy a dar try another. Dominio.
Hablando de dominio, no están traslapadas, no están sobrepuestas. Entonces, para el primero sería un intervalo cerrado y abierto. Le pongo unión y el segundo también cerrado y abierto. El cerrado va de menos 4 a menos 1. Menos 4 a menos 1. Y el siguiente va de 3 a 5. Ok, ya quedaron para los valores de X, los de dominio. Vamos con los de Y. Ambas líneas, hablando de valores de Y, están traslapadas, es decir, hay valores que ya se estarían considerando en ese intervalo, así que solo va a haber un solo intervalo. ¿Cuál sería ese intervalo? Sería este punto, el de menor valor, que para este caso estaría cerrado, y el más alto, que es abierto, sería en todo caso un intervalo cerrado y abierto, cuyos valores de Y irían de menos 5 a 4. Menos 5, aquí me equivoqué, menos 5 a 4. Ahí está, le doy check. Listo, ya quedó. Voy de nueva cuenta al 8 para darle try another. Ok, de nueva cuenta hablando de valores de dominio, los de X. Vemos que las líneas no están traslapadas o empalmadas, entonces serían dos intervalos. El primer intervalo sería cerrado y el segundo sería cerrado y abierto. El primero va de 2 a 3, hablando de los valores de X, 2 y 3. Y el segundo va de 4 a 5. 4 a 5. Intervalo cerrado, un corchete y un intervalo abierto, paréntesis. Ahora los rangos, el rango de Y. Consideramos este eje. Vemos que las líneas para este caso no están empalmadas o traslapadas. Entonces para este caso, aquí sí van a haber dos intervalos, así tal cual. El primer intervalo sería cerrado, sería aquí justamente, y el segundo sería cerrado y abierto. El primero iría de menos 5 a menos 4, menos 5 a menos 4, hablando de valores de Y, y el segundo iría de menos 3 a menos 1, menos 3 a menos 1. Le damos check. Ahí está, ya está correcto. Esos fueron problemas para el reconocimiento de dominio y rango en el cuadrante. Ahora voy a resolver un problema de lo que vienen siendo funciones por partes o escalonados, que estoy casi seguro que debería ser el 3. Ahí les va. Tenemos estas condiciones y los valores de salida, ¿vale? Las condiciones y los valores de salida. Recordemos que los que tienen lo que viene siendo la parte inferior, representan intervalos cerrados, que para este caso serían el puntito sólido, y los de la boquita así natural son intervalos abiertos, que utilizaríamos el circulito en blanco. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? El primerito nos dice que X sería un valor de menos 1 con corchete. Bueno, un intervalo cerrado. Yo me voy aquí a menos 1 y el valor de salida sería justamente en menos 1. Yo lo coloco ahí. Luego nos dice que hay un intervalo abierto. Entonces, agarramos el circulito en blanco, nos vamos en 0 primero, y a menos 1, que viene siendo el valor de salida. Lo colocamos ahí y una recta. Siguiente condición. Nos dice un intervalo cerrado en 0. Un intervalo cerrado en 0 y el valor de salida va a ser en 0, según la segunda condición. Yo lo coloco ahí. Vamos por el intervalo abierto de este 1. Agarro el circulito. 1
y el valor de salida debe estar en 0. Entonces yo aquí lo coloco. Coloco la recta. Ya tengo el segundo escalón. La tercera. Me dice un valor cerrado para 1 y el valor de salida sería en 1. Entonces me voy aquí en 1, valor de salida aquí arribita, justamente en 1. Luego la parte de la tercera condición, un intervalo abierto en 2. Yo agarro el circulito, me voy aquí en x igual a 2 y el valor de salida es en 1. Grafico la recta. Y luego la siguiente, ya la cuarta condición, un intervalo cerrado justamente en x2 y el valor de salida va a ser en 2, justamente aquí. Y luego un intervalo abierto en x3 y el valor de salida debería ser en 2. Ahí quedó. Debería estar correcto. Ahorita lo verifico. Recuerden, la primera condición dijimos que nos dice que es un intervalo cerrado. Yo localizo en x menos 1 y el valor de salida menos 1, que quedó justamente aquí. Y el siguiente fue un intervalo abierto para 0. Ubico 0 y el valor de salida menos 1 lo puse aquí. Y así me fui escalonadamente. Por ejemplo, el siguiente, un intervalo cerrado en 0 con el valor de salida en 0. Aquí merengues. Y luego el siguiente, intervalo abierto en 1, x1 y el valor de salida en 0. Aquí está escalonado. El siguiente en x1, valor de salida 1, un intervalo cerrado. Aquí merengues. Y luego para la misma condición, x2, un intervalo abierto y el valor de salida en 1. Y el último, un intervalo cerrado, un puntito en 2 y el valor de salida en 2. Y un intervalo abierto en el valor de 3, x3 y el valor de salida sería en 2. Le damos check. Ahí está. Voy a realizar otro, voy a darle try another. De todas maneras, todo está en video, chicos. Try another. Ahí les va, aguas. Este es de décimas, aguas, tengan cuidado, es simplemente cuestión de localizar los valores en el cuadrante, ¿vale? Me voy a ir despacito. El primero es un intervalo abierto. Me voy en menos 3.5 y el valor de salida va a ser justamente en menos 3. Sí, aquí lo coloco. Menos 3.5 para x y el valor de salida en menos 3. Y luego me dice que el siguiente para la primera condición es un intervalo cerrado. Busco el menos 2.5 aquí y me voy al valor de salida justamente en 3. Pongo la línea. Siguiente condición. Intervalo abierto en menos 2.5 y en valor de salida en menos 2. Aquí. Luego dice un intervalo cerrado para menos 1.5, valor de salida en menos 2, aquí. Grafico la línea. Tercera condición, me dice un intervalo abierto en menos 1.5 y el valor de salida en menos 1, aquí. Y de nueva cuenta, intervalo abierto para menos 0.5, x menos 0.5 y el valor de salida sería en menos 1, aquí. Aguas, esto es paso a pasito. Siguiente, cuarta condición, intervalo cerrado para x menos 0.5 y justamente en la salida de 0. Menos 0.5 intervalo con la salida justamente en 0, que sería justamente aquí. El siguiente es un intervalo abierto en 0.5, ya es positivo, 0.5 positivo y la salida en 0, entonces lo coloco aquí. Y la última condición, un intervalo cerrado en 0.5, en el valor de x de 0.5 y valor de salida en 1. Lo coloco aquí
y luego un intervalo cerrado, digo un intervalo abierto para x cuando sea igual a 1.5, 1.5 y el valor de salida en 1. Grafico la línea para esta y también para la otra. Váyanse despacito, es escalonado para este problema, le damos check y ya quedó correcto. Ok, en este video podrán encontrar cómo resuelven este tipo de problemas escalonados y también los problemas asociados a la gráfica de dominio y rango, que ya están registrados distintos problemas. ¿Qué es lo que sucede cuando se traslapan o se empalman las líneas? Solo deberían tener un intervalo y cuando lleguen a ser... cuando las líneas no estén empalmadas o traslapadas, entonces en teoría deberían tener dos intervalos para cada una de esas líneas, ¿vale, chicos? Ok, voy a detener esta grabación ya para resolver los últimos 4 problemas.